Vamos a conversar con el ministro o el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Aló, me escucha? Rodolfo, ¿Qué tal? grato de escucharlo y de verlo. Gracias por la invitación. No, el agradecimiento por atendernos a usted. Bueno, a ver, ¿qué impresión tiene de la situación de Cuba? Tremenda dificultad, sin electricidad, sin agua, sin gas. Y las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump, que me parece, no sé qué dirá usted, resultaron inoportunas, infelices, sin nivel, cuando casi trata como un estropajo a ese país. Pero quisiera su impresión. A ver, yo distinguiría en mis impresiones dos cosas. Primero que es evidente que lo que está pasando en Cuba es el reflejo, una consecuencia de lo que ya viene haciendo Estados Unidos en diversas partes del mundo. Venezuela, la caída de Nicolás Maduro. Hoy Venezuela es un país que está en un proceso de transición con tres etapas para llegar a la democracia. Los que la gobiernan son títeres, hacen todo lo que dice Estados Unidos. En Irán se acabó el régimen del Ayatollah Ali Khamenei, impactó dramáticamente, la guerra continúa, pero hay un impacto letal y ese tipo de cosas hacen temblar a las dictaduras como la castrista o la de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces la gente tiene acceso a medios y mira lo que está pasando. Y entonces, con declaraciones como las de Donald Trump, que es irreverente, ¿cómo no? Irreverente. Lo que busca es con su discurso impactar psicológicamente, no en el pueblo cubano que está curtido de tanta desgracia, sino en la dictadura castrista hoy encabezada por Díaz Canel, para que se den cuenta que si el país no cambia, ellos lo van a hacer cambiar. Entonces, yo creo que lo que le está pasando a Cuba es un proceso inexorable. No sabemos en verdad en qué tiempo se podrá hacer y de qué forma. ¿Será acaso como se hizo con Venezuela o será como se está haciendo con Irán? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Mi impresión es que siendo Cuba un país absolutamente vulnerable en términos de seguridad, en términos de defensa, un país muy pobre, ¿ah? Para Estados Unidos no va a ser difícil, en verdad, conseguir llegar al país, invadirlo, como quieran ustedes, y sacar a esa gangrena que ha estado desde 1959 con Fidel Castro, con Camilo Cienfuegos, con el Che. Eh, doctor, creo que creo que ¿Ya movió cambió? usted su audio. Ahora sí lo escuchamos. Remate, por favor, porque se cortó un poquito. Haga el remate, doctor. No, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, muy bien. No, decía que Cuba nunca cambió en el tiempo que ha estado la dictadura, desde los tiempos de Nikita Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, Andropov, Gorbachev, ¿no? Después Boris Yeltsin y ahora Putin, ¿no? No cambió en su relación, en su vinculación con el eje que se supone que lo alimentaba. Cuba se mantuvo pegada a un proceso marxista que en esa visión del imperialismo, etcétera, sojuzgó a su propio pueblo. La gente está cansada, está harta, hay nuevas generaciones. Los Muy bien. jóvenes de hoy quieren celular, quieren vivir con la modernidad que no hay en Cuba. Así es. Entonces, yo creo que por allí va la cosa y Estados Unidos en este momento tiene un contexto extraordinariamente idóneo como para poder acabar rápidamente con la dictadura. Por eso vienen estos procesos acelerados que estamos viendo en los últimos días. Muy bien. Este planteamiento de Díaz Canel, que parece más un manotazo de ahogado en el sentido de que los exiliados cubanos pueden invertir en Cuba, ¿qué le parece?
Es eso, un manotazo de ahogado. Pero lo que no sabe es que en la doctrina de la inteligencia estadounidense y en el destino manifiesto que es la visión política, las etapas de quienes están en debilidad son solamente coyunturales, van a servir un momento y punto, como Delcy Rodríguez servirá para un momento y después ya no. Así es, Díaz así es. Canelo está buscando solamente tratar de escamotear el proceso, pero él sabe que es una pieza de cambio que se va a producir en la isla de todas maneras, por las buenas, que es lo que se espera, o por las malas. Eso va a pasar en Cuba, seamos claros. Y la Bien, gente, que es el factor más importante, va a contribuir en ese proceso. Así como la gente no quería Fulgencio Batista y pensaban que Castro era casi como el Mesías, ¿ah? De pronto están viendo que el Mesías es el Trump. secretario de Estado de los Estados Unidos de Ah, América, ¿ah? Marco Rubio, y Marco todo ese Rubio. proceso que viene con Estados Unidos. El tema, ¿sabes dónde está, Rodolfo? No hagamos análisis, le comentaba un amigo mío temprano, no hagamos análisis a partir de nuestra concepción ideológica. Yo nunca las Mm, hago. Las hago desde una concepción profesional, cientificista de la teoría de las relaciones internacionales, porque comprenderás que todo lo que viene haciendo Donald Trump en el mundo, a mí que me va a gustar, así pero es, tengo que así es. explicarlo, y es el poder de Estados Unidos, de que está logrando estos resultados, Muy bien. y lo está haciendo contra espacios políticos absolutamente complejos, conjeturados, llenos de censura, Muy bien. como estamos viendo Do- en Venezuela, como estamos viendo en Irán, como puede pasar en Argelia, qué sé yo, en otras partes del mundo. Justamente, justamente. Doctor Rodríguez Mackey, un ratito, ¿vamos a la franja o puedo continuar? A ver si me avisan, por favor. Señorita productora, ¿puede mirarme? Me mira, nos vamos a la pausa un ratito, doctor, y regresamos para hablar del Medio Oriente, pero también de esa zanja que acaba de inaugurar el presidente Kass en Chile, en el límite con territorio peruano. Regresamos. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Estamos conversando con el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor Rodríguez Mackey, en su análisis, ¿cómo va a terminar este asunto del Medio Oriente, esta guerra que pareciera no tener fin? Esa es una buena pregunta, Rodolfo. Yo no quisiera hacer predicciones como Nostradamus, pero me queda claro que hay aquí dos poderes distintos, efectivos y distintos. El de Estados Unidos e Israel, que es un poder en verdad hegemónico en términos militares, ha devastado gran parte del territorio de Irán, los espacios claves, estratégicos, ¿ah? Pero la reacción de Irán ha sido exactamente al revés, con trabajo detenido, específico, en áreas específicas, en los formatos que Irán puede hacer. Y está logrando Irán, ¿ah?, algún tipo de acción que nos permite concluir que la guerra no ha terminado, que la guerra no ha concluido, pero que esta al final podría darle el peso y su peso a Estados Unidos, pero no va a ser tan fácil. Creíamos en algún momento que la de Rusia sobre Ucrania, acuérdate conmigo, acababa en un santiamén, y ya tiene más de 4 años. Y entonces, estas guerras de desgaste a mí me preocupan porque por desgaste perdieron el Vietnam, acuérdate. Por desgaste perdieron en Afganistán los rusos. El desgaste del que tiene más poder cuando el terreno de la acción militar es absolutamente disímil, se produce la denominada guerra asimétrica. Y la guerra simétrica no significa sola y únicamente
el que tiene más poder militar sobre el que no lo tiene. También es una asimetría en condiciones y en características de cómo cada uno logra sus objetivos. Y eso no estamos viviendo. De manera que el Medio Oriente, para que en verdad tenga solución, te voy a decir a mi juicio cuál es el tema clave central. Por favor. Es Palestina. Es el asunto de los territorios de Palestina. Si algo llevó a Irán en su animadversión hacia Israel, declarando la extinción del Estado de Israel, es por lo que Israel hizo después de 1948, cuando volvieron, ¿no es cierto? Estuvieron en lo que llamaron la Tierra Prometida y el mundo árabe le declaró la guerra y comenzó toda una violencia estructural en el Medio Oriente hasta que llegó la guerra de los 6 días, invadieron todo el Sinaí y cambiaron el ajedrez del Medio Oriente y las animadversiones crecieron entonces por el tema de Palestina. Y el tema de Palestina no es un tema religioso, es un tema de territorios, porque Mm. así como invadieron y ocuparon, generó que haya refugiados. Y esto pues en el mundo árabe ha sido muy sensible. Este tema asociado al monopolio geopolítico de tener el control del petróleo son la dualidad de los asuntos de fondo que tendrán que abordarse en una mesa distendida cuando todos estos procesos acaben. Lamentablemente, esto todavía tiene para algún tiempo. Recuerda que los acuerdos de Abraham, que fue el proceso de normalización política de Occidente, Israel, pero Occidente, con el mundo árabe, fue frustrado por Irán. Y al acabarlo vino la guerra, jamás contra el sur de Israel, la masacre de los 1.200 judíos y luego la respuesta brutal de Israel contra Gaza. Entonces, allí estamos viendo que estas guerras tuvieron sus sinergias, sus apoyos en países que no estaban directamente involucrados, entre ellos Irán. Por eso creo que allí está gran parte de los asuntos de fondo. Sí creo que puede llegar la paz a Medio Oriente, lejos de lo que algunos dicen que nunca va a haber paz, se van a matar todavía. No creo eso, conozco el Medio Oriente, conozco el mundo árabe y no creo que esa sea, digamos, la eterna circunstancia para los pueblos judíos y árabes. Creo que hay solución, pero para eso también tiene que haber un marco de tolerancia, cambiar algunas fichas, cambiar Muy algunos bien. procesos para que se produzcan los verdaderos cambios.